Ese es el plan, hermanos. Así que hoy vamos a tener la palabra de Dios. Voy a hacerme así más o menos en medio para que puedan verme y yo verlos también a todos ustedes. La palabra de Dios hoy está en el libro de Apocalipsis. Por favor, hermanos, libro de Apocalipsis. También aquí tenemos gente nueva que está aquí con nosotros enfrente y qué bueno, también les doy la bienvenida a ustedes. Apocalipsis capítulo 28, hermanos, versículo 8. Bueno, voy a leer el 7 y el 8, porque allí está la palabra de Dios y dice así. Apocalipsis 21, 7 y 8. Dos versículos, pero más que nada el 8. Y dice así: en el nombre de Jesucristo, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El que venciere heredará todas las cosas. Versículo 7. El que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Verso 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Vamos a orar, hermanos. Esta es la palabra de Dios. Padre, ya llegó la hora de la predicación, Señor, y aquí tu siervo confía en tu presencia y en tu palabra, que es fiel, que tú vas a hablar al corazón de los que aquí estamos, la palabra como ella es, para los hombres como ellos son. Así que en esta hora disponemos nuestro corazón, abrimos la Biblia a la bendita influencia de ella y de tu Espíritu, para que Él sea el que nos convenza, nos convierta la voluntad y la conciencia para poder cambiar, para convertir nuestro corazón a tu plan y propósito. Señor, habla tú en esta hora a esta iglesia un mensaje necesario, un mensaje poderoso, un mensaje candente de tu palabra verdadera, y santifícanos mientras escuchamos y predicamos. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Amado hermano, yo le quiero decir algo. Este título que le he puesto es un título que en inglés se llamaría The Black List of God, la lista negra de Dios. Muchos de ustedes quizá no crean que Dios tenga una lista. Existen listas de teléfonos, existen listas de tareas, listas de las bienaventuranzas, listas de los mandamientos, los 10 mandamientos, listas de los dones del Espíritu Santo, o listas, hermanos, de compras que hacen las amas de casa. Pero, hermanos, la lista negra no solamente la tiene el FBI o la DEA de Estados Unidos, donde están los nombres de los más grandes criminales y los hombres de las grandes ligas, que son los peores pecadores y los delincuentes más buscados en todo el mundo. Esa lista negra, hermanos, la tienen ahí los policías de Estados Unidos, el FBI y la DEA. Pero Dios también tiene su lista. Y hoy voy a predicar acerca de la lista negra de Dios. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque aquí en Apocalipsis, versículo 8, nos da un catálogo, nos da una lista acerca de lo que Dios no le gusta, acerca de lo que Dios está buscando como criminales. Y dice la palabra de Dios muy clara desde el Antiguo Testamento, en Proverbios capítulo 6, versículo 16 al 19, que ya desde antiguamente Dios tenía una lista negra. Y dice que Dios, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Proverbios capítulo 6, 16 al 19. Y aún 7 aborrece su alma: los ojos altivos, los labios mentirosos, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos a correr hacia el mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. La lista negra de Dios era de 7 en el libro de Proverbios. Sin embargo, aquí en Apocalipsis capítulo 21, 8 dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte, ¿dónde? En la playa de Guayabitos. No dice así, ¿verdad? Aunque ahí haya mucha gente de este tipo o de este calibre. No dice en la playa de Guayabitos y están disfrutando por la eternidad.
No, aquí dice en el lago que arde con fuego y azufre. Hoy la palabra de Dios es apocalíptica y es directa para todos los que no se han arrepentido. Porque aquí el Señor nos está dando una lista negra de gente que a Él no le agrada y que por lo tanto van a estar afuera de su presencia y fuera de su reino. Porque Dios no puede tolerar el pecado en su presencia ni en su reino. Y esta lista es una lista de indignos. Déjenme analizar primero el texto, porque aquí, aunque no hay nombres de persona que diga es Pedro, es Jacobo, es Juan, o es Judas, o es Simón. Aquí, hermanos, hay características. Y analizando bien la palabra de Dios, se le llama a este versículo una figura literaria llamada polisíndeton. Hablando etimológicamente, hermanos, el polisíndeton es una figura retórica o literaria que consiste en esto: enumera adjetivos o palabras en secuencia para afirmar una verdad poderosa. Enumera adjetivos, en este caso calificativos, para afirmar y los dice en secuencia, para luego decir, esto van a tener, afirmar una verdad. Como en este caso, son estas 8 personas o clases de personas tendrán su parte en el lago de fuego que arde con fuego y azufre. Y eso es lo que es un polisíndeton. Ahora, en primer lugar, enumera 3 conductas que son adjetivos calificativos: cobardes, incrédulos y abominables. Esos son adjetivos calificativos. En segundo lugar, enumera 4 acciones, tipos de conducta. Es decir, aquellos que son homicidas, fornicarios, hechiceros e idólatras. Son 4 tipos de conducta. Y en la número 3, el punto 3 es que enumera un carácter de nivel universal, porque al final dice, y todos los mentirosos. Es decir, aquí la palabra de Dios dice que todos son mentirosos. Somos, corrigió el predicador. Somos, es necesario decirlo. Porque la Biblia lo dice que todo hombre es mentiroso y solo Dios es veraz, solo Dios es verdadero. Todo hombre, incluyendo las mujeres, somos mentirosos. Y de esa manera, hermanos, queda ahí escrito y explicado gramaticalmente lo que está diciendo el texto. Eso es gramaticalmente. Aclarando aquí, hermanos, nosotros no agrupamos a los mentirosos con los asesinos, ¿verdad? Dios sí. Nosotros no decimos, no, el asesino es lo peor. Mentiritas, pues cualquiera las echa. No asociamos a los asesinos con los mentirosos, pero Dios sí. Están en el mismo grupo. Están en la misma figura literaria, el polisíndeton. Y ¿sabe qué, hermano? Cada uno de estos pecados se vincula. Cada uno de estos pecados se vincula con el siguiente. Y se vincula con el siguiente porque están todos conectados, están todos viviendo en lo mismo y contagiados de lo mismo, yendo a la depravación y yendo al infierno. Y el último de todos, hermanos, está diciendo, todos son mentirosos, y junto con los mentirosos todos van a ir al mismo lugar. Así que la lista negra de Dios nos lleva a pensar en que Dios tiene sus ojos puestos en el mundo y que no hay nada que se le escape. Él está grabando todos los secretos de los hombres y un día va a sacar a la luz todo lo que se hizo en la oscuridad y todo lo peor. Así que aquí tenemos la lista negra de Dios. Yo no quisiera estar en ella. ¿Usted? Puse a propósito las 8 cosas que dice aquí, o los 8 tipos de personas que dice aquí, sabiendo aún que la Biblia menciona otras listas más grandes y más exhaustivas, donde incluye a todo ser humano. Pero note, hermano, primero aquí está los cobardes. Después están los incrédulos. Y luego están los abominables. Y luego de ahí siguen los asesinos o los homicidas. Caemos a los fornicarios, luego a los adúlteros. Y luego a los hechiceros. Después vienen los idólatras. Y puse al representante de la idolatría. Y luego vienen los mentirosos. Son 8 tipos de personas. Y están puestas en secuencia para decir que son indignos y que no entrarán en el reino de Dios, sino que tendrán su parte
en el lago de fuego que arde con fuego y azufre. Déjeme decirle entonces lo que Dios quiere que usted sepa, antes de explicarle todo lo que ahí dice o lo que son cada uno. Reflexionemos en esto, hermanos. Reflexione en esto, hermano. No le hace que usted sea cristiano o no sea cristiano. Reflexione en esto. Aquí en este versículo, en la lista negra de Dios, se evidencian las consecuencias de los comportamientos humanos que van en contra de la palabra de Dios y de sus leyes. Aquellos que se burlan de Dios, pisotean sus leyes y se burlan de los predicadores, van a tener consecuencias. Aquí estas son las consecuencias de dejar a Dios a un lado, de pisotear los 10 mandamientos, de querer hacer lo que usted quiera. Y la Biblia aquí dice que eso va a tener consecuencias. ¿Cuántos de nosotros sabemos que las consecuencias van a venir cuando hacemos algo que no está bien hecho? Sabemos que van a venir las consecuencias. Y esto no es un cuento, esto es algo que es cierto. Y lo es cierto, tan cierto que algunos de ustedes lo han experimentado. Han caído en algunas consecuencias por andar en el pecado. ¿Qué pasa si alguien se tira desde el tercer piso? La consecuencia es que se va a matar. ¿Qué pasa, hermano, si fumas a diario? Te va a dar cirrosis, cáncer en los pulmones. Cirrosis no, cáncer en los pulmones. ¿Cómo se le llama? Enfisema pulmonar. Leí también aquí, ¿qué pasa si bebes alcohol? Te va a dar cirrosis. Esa es la consecuencia. ¿Y qué pasa si te vas de pinta de la escuela, joven? Vas a reprobar todo y vas a tener problemas con tus padres y con tu vida. ¿Y qué pasa si fornicas antes de casarte? Vas a tener un bebé y vas a ser una madre soltera, le llaman, pero la Biblia dice que es fornicaria, una fornicación. ¿Y qué pasa si te vas del hogar? Vas a perderte. Las consecuencias vendrán y todos en alguna ocasión vamos a tener que deleitarnos con un suculento plato de consecuencias por habernos comportado como nos comportamos en esta vida. Pero déjeme llegar a más profundidad. Esta es una reflexión. Este pasaje o la lista negra de Dios nos recuerda la importancia que es mantener una vida de integridad. Y cuando hablo de una vida de integridad, estoy diciendo que debes andar como Jesús anduvo, en santidad, que debes dejar el pecado porque va a venir consecuencias si no lo haces. Todos los que ya recibimos a Cristo necesitamos cuidar nuestra salvación, porque nuestra vida de fe y compromiso es cuidar la salvación que tanto hemos deseado. Y estamos en un mundo donde todavía hay contagio del pecado, que está enfermo, que está perdido el mundo y nos quiere contagiar para luego irnos con él. La mayoría va por la puerta ancha que lleva a la destrucción, al infierno, al lago de fuego. Nos recuerda entonces la importancia que es velar y orar por nuestra salvación, porque nos espera un juicio y nos espera algo malo, malísimo, que ni siquiera alcanzamos a imaginar si nosotros nos perdemos, llamado infierno, que hasta decirlo nos cuesta trabajo. También esta lista negra de Dios nos invita a tomar en serio a Jesús, a tomar en serio las cosas de Dios, la iglesia, la vida espiritual, a no andar jugando con las cosas de Dios, porque la Biblia lo dice y lo dice muy claro. El Señor Jesús en Mateo 7:21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces no basta con venir a la iglesia y decir Jesús es mi Señor, 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 sino hacer la voluntad de Dios. Y si no, caerás en la lista de los más buscados de Dios, de los delincuentes espirituales de Dios. Entonces, reflexionando sobre este pasaje, ya lo hicimos a nivel gramatical, que es, ahora lo hacemos a nivel, hermanos, espiritual y a nivel cristiano y a nivel lo que Dios tiene para ti nos advierte una y otra vez que nuestras decisiones van a tener consecuencias y que esta es la lista que no fue creada por el hombre, esta es la palabra de Dios y si está escrito en la palabra de Dios, entonces tu opinión no importa. Lo que tú digas no importa cuando Dios ya dijo. Tú dices, no, es que Dios es muy estricto y muy duro, no, Dios no me comprende. Aquí está la lista para que tú la leas. Dice ahí para empezar, pero los cobardes. Ya caímos a la explicación de palabras del adjetivo calificativo. Los cobardes.
Este es un nivel, hermanos, de general, de toda la gente que tiene miedo buscar a Dios, tiene miedo definirse de ser cristiano, se acobarda y se avergüenza de llamarse cristiano y que la gente lo vea y se burle de él. ¿Por qué mucha gente no se hace cristiana actualmente? Por cobardía. Pero ¿cómo te sentirás en esta ocasión cuando ya estés en el juicio final y Dios te esté juzgando y te diga no vas a entrar? Por tu cobardía, porque te avergonzaste de mí en público, porque no quisiste decir que eras cristiano, porque no te quisiste convertir a Cristo por las burlas o por el miedo, por la vergüenza o por el qué dirán de la gente. ¿Cómo te sentirás tú allí ante el juicio final, sabiendo que podías haberte hecho cristiano y no lo hiciste porque tenías miedo? Hay mucha gente que por miedo al qué dirán, por miedo a las consecuencias, no se hace cristiano. Y sobre todo no se hace cristiano porque hay muchas cosas que hay que dejar del mundo. Tienes que dejar las cosas del mundo y muchos no quieren. No quieren pagar el precio de dejar el vicio, las adicciones, de tomar, fumar, bailar y andar como cualquiera para venir a alabar al Señor en la iglesia. Y a muchos se les hace una exageración estar aquí en una silla 3 horas alabando a Dios o escuchando su palabra. Pero para nosotros que somos cristianos ya y amamos a Jesús, se nos hacen pocas 3 horas para estar aquí, aunque nomás haya 5 amenes. Sin embargo, hermanos, los cobardes, dice la palabra de Dios, y Jesús lo dijo hablando de Juan Bautista, desde los días de Juan el Bautista hasta hoy, el reino de los cielos se hace fuerte y solo los valientes. ¿Quiénes? Los valientes lo arrebatan. Los valientes son aquellos que no les importa el precio, que venga la cárcel, que venga la muerte por causa de Cristo. Yo voy a aceptar a Cristo y digan lo que diga el diablo, haga lo que haga la gente. Y aun si mi familia me maldice y me deshereda, como lo han hecho, y me aborrece en mi familia, yo le hago caso a Cristo porque Él es el único que me va a salvar en aquel día. Mi familia, mis amigos, el mundo no va a pagar por mí, no me va a rescatar a mí, no me va a salvar. No seas cobarde como el rey Agripa cuando se le dijo a Pablo, crees en Jesucristo, crees a los profetas, crees en Dios. Y él dijo, por poco me persuades a ser cristiano. Y quedó ahí en el por poco. Pero el ser cobarde, hermanos, es una persona que niega a Cristo como Pedro. Una persona que le da vergüenza identificarse con Cristo, andar con los cristianos. Muchos no han querido venir a la iglesia porque dicen, van a decir que ya soy cristiano. Nomás fui a visitar la iglesia. No importa lo que diga la gente. Ser cristiano es agradar a Dios. Es la relación entre tú y Jesús. Es una salvación, es una relación, no es una religión humana, sino que es lo que Dios quiere. Y esto es lo que Dios dice que hay que hacer. Dejar la cobardía. Porque aquí dice, los cobardes tendrán su parte en el lago de fuego. ¿Qué va a pasar en el lago de fuego? Por la eternidad arrepintiéndote de no haber aceptado a Cristo por cobardía. Por cobardía, por miedo al que dirán y a lo que el diablo haga o a las consecuencias que vengan. Voy a hablar brevemente de los incrédulos, porque los incrédulos, hermanos, son todos los que no creen. La Biblia lo dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Aquí está condenado el incrédulo, pues porque no creyó en Jesús. Y a todos se nos va a dar, como estudiamos en la escuela dominical, la oportunidad de aceptar o rechazar a Jesús. Los que lo aceptan son salvos, se bautizan, son salvos, como hoy que se van a bautizar, creen, son bautizados, son salvos. Pero los que no, y por lo tanto no creen y no se bautizan, entonces son condenados. Nomás hay 2 grupos. ¿De qué bando estás tú? Yo puse allí de qué bando estás tú en la segunda diapositiva para que usted viera y se reflexionara que sí importa en el bando que estás. Y nada más hay 2 bandos, tipos de gente en este mundo. El primero es los que creen en Jesucristo, son bautizados, son salvos. Y el segundo, los que no creen, no son bautizados y están condenados. Y lo dice en el versículo 7 y 8 de Apocalipsis. Al que venciere, dice el Señor, heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Ese es un grupo, ese es un bando. Pero el otro es los cobardes, incrédulos, etcétera, etcétera, tendrán su parte allá en el fuego.
Eso habla de que sí importa al bando que perteneces. Jesús lo dijo: entrar por la puerta angosta, porque ancho es el camino que lleva a la perdición. Sí importa en cuál camino vas, en cuál puerta estás entrando. Dice que ancha es la puerta que lleva a la perdición, y son muchos los que andan ahí. Esto nomás es una gama, una representación de personas y sus caracteres o su forma de ser actual. Los incrédulos, hermanos, ya no creen en Dios, no creen que Jesucristo vino y nació de la Virgen María. Aún hay gente religiosa que no cree ni en Dios, ni en su palabra. Y la incredulidad, hermanos, ¿qué pasa? La incredulidad los lleva al infierno. ¿Cuántos de aquí sí son creyentes? Y creen lo que la palabra de Dios dice. Eso es la verdad, esa es la fe. Esa es la fe. Y cuando dice que hay incredulidad, a Dios no le agrada, porque la incredulidad condena a la persona. La tercera, vamos a la tercera. Sí importa a qué bando perteneces. La tercera es abominable. Hemos oído de Jeffrey Dahmer, el carnicero de Milwaukee. Hasta está en una serie de televisión, Netflix. Y usted la puede ver. Este hombre mataba a las personas en serie y los congelaba sus cuerpos para comérselos. 17 cadáveres en una hielera. Y de ahí se comía, que a veces un chamorro, a veces un brazo, un hombro. Y se los comía, hermano, los guisaba. Se los hacía amigos y luego se los llevaba a su casa y ahí los mataba y los descuartizaba. Los mochaba y los metía al freezer. Si hay una palabra que describe ese tipo de persona, es abominable. Es como hablar del abominable monstruo social. El más peor de los pecadores. Es un grado más abajo de que el último. Es lo peor. Es un delincuente, hermanos, que ya perdió toda sensibilidad, dice el libro de Efesios. Perdió sensibilidad y se entregó para hacer con avidez toda clase de inmundicia. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Que este tipo de personas, esos van rumbo ¿a dónde? ¿A la playa de Guayabitos? No, al lago de fuego, que arde con fuego y azufre. Y aunque a veces anden sueltos, los agarra la policía, pero ni en esta vida van a pagar todo lo que han hecho. Pero ¿saben qué? Les espera el infierno. Lo más grandioso que yo veo de esta historia de Jeffrey o Seferino Dahmer es que merecía el infierno, pero en la cárcel lo agarraron y le predicaron el evangelio. Oh, gloria a Dios, sorpresa. Y se arrepintió ese asesino, ese carnicero. Y se arrepintió y creyó en Jesucristo. ¿Ustedes creen, hermano, que Dios le dio una oportunidad y se salvó de ir al infierno porque estaba en la lista? Puede ser que de estos de la lista haya aquí una persona y se salga de la lista cuando crea en Jesucristo como su Salvador. Y si lo hace, hermano, usted dará un cambio tremendo a su vida y ahora tendrá esperanza y una vida eterna esperándole. Pero si usted no sale de la lista de los más buscados, del FBI cristiano, del FBI espiritual, que es Dios, que es el Espíritu Santo, que somos los predicadores, usted no podrá salvarse si no sale de esa lista. Ahora, estamos en la tercera, pero deje decirle la cuarta. Cuando hablamos de los homicidas, hermanos, estamos hablando no solo de los asesinos, sino de los suicidas. Todos los que quitan la vida o a sí mismos se la quitan, eso no tiene remedio, esos están condenados al lago de fuego. Y hermanos, ahorita les voy a decir, porque algunos piensan el lago de fuego es la muerte y ya te moriste, ya no vas a sentir nada. No, tormento eterno. Allí será el tormento eterno, consciente de que estás ahí por tus méritos propios. Pero déjame ir a la cuarta para avanzar. Los homicidas son las personas que no solamente quitan la vida, sino que piensan hacerle mal a la persona. Están totalmente, hermanos, pensando y matando gente en su mente para luego hacerlo prácticamente. Y esos están aborrecidos, o sea, están como en la sociedad. Los sicarios y los matones y los asesinos. Hermanos, llegó aquí a la iglesia un hombre, pobre hombre, traía en su conciencia el cargo de mucha gente que mató. Se dedicó a ser sicario, contratado para matar gente. Y llegó a escuchar la palabra de Dios. Y aquí encontró a Cristo, encontró la palabra de Dios. Se sentaba por ahí, por donde está Germán, en un lado. Y entonces hice el llamado y se levantó. Y él pasó aquí y dijo:
yo quiero aceptar, llorando, dijo, quiero aceptar al Señor, pero no, yo no creo que tenga perdón. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué ha hecho qué? Debo la vida de 30 personas. He matado, asesinado a 30 personas por dinero. Le dije, qué bárbaro, hasta me sentí mal. Y yo me pregunté, Dios, ¿tendrá perdón? ¿Y ustedes qué hubieran dicho? ¿Qué hubieran hecho? ¿Tendrá perdón? Le dije, pues lo que podía decirle, le dije, pues si se arrepiente de todo corazón, usted es perdonado por el Señor. La sangre de Cristo lo libra de todo pecado. Pero si se arrepiente de todo corazón y deja ese tipo de vida, y lo hizo, ya murió el hermano Lorenzo. Ya fue a dar cuenta al Señor. Y allá es donde se va a dar cuenta de verdad si de verdad los 30 pecadotes se le perdonó o no. Pero nosotros aquí creemos y predicamos la verdad de que si tú te arrepientes y buscas al Señor y lo aceptas y le pides perdón, Él está en la mejor disposición de perdonarte y cambiar tu vida para una vida mejor y cambiar tu destino eterno. El destino eterno que llevaba ya no, ahora vas a ir para otro destino eterno, porque el bando sí importa. El bando sí importa a quien perteneces. Y luego voy rápidamente a los fornicarios. Los fornicarios son los que tienen relaciones sexuales fuera del matrimonio, antes de casarse. O adúlteros, engañando a su esposa, que el diablo los hace que engañen a su esposa para que pequen y se vayan al infierno. Y de esos hay muchos y andan sueltos. Donde quiera que usted va, aún van a las iglesias. Sí, los adúlteros y todos los pecadores primero lo piensan y luego se lanzan a hacerlo. No sé si esté aquí una persona que sea un adúltero en potencia, que esté pensando en pecar, en adulterar, en engañar a su esposa. Créame que si usted lo hace, aquí está en la lista de Dios. Y usted va a ir al infierno por un ratito de placer sexual. Y eso es vanidad, es una tontería, es una locura. ¿Para qué? ¿Para qué andar queriendo engañar a la esposa cuando la palabra de Dios dice que está condenado a los adúlteros, fornicarios? Los juzgará el Señor. Antes, honrosos sean todos el matrimonio, respétalo. Ama a tu esposa, y esposa, ama a tu esposo, y nunca falles. Y novios y jóvenes, no forniquen, no pequen, porque estarán en la lista negra de Dios. Ahora, pero eso es, dice ahí, y hay otra lista parecida en 1 Corintios 6, 9 al 11. No se engañen ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los impuros, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los sodomitas heredarán el reino de Dios. No heredarán el reino de Dios. Y también en 1 Corintios, pero 5 del 9 al 11, dice lo mismo. Que dice que ni los adúlteros, ni los borrachos, ni los ladrones, con ellos ni te juntes, ni comas con ellos, porque ellos están en la lista y van yendo hacia allá sin tocar baranda al infierno. Y la palabra de Dios es dura y es verdad. Ofende y tal vez te confronta, pero es necesario. Porque si nadie te pone un freno, nadie te estorba en tu pecado, tú vas a ir a parar al infierno. Y quizá vayas a culparnos a nosotros los predicadores que nunca te hablamos. No, por eso hoy te estoy hablando. Que si tú no te arrepientes, ya tienes tu parte allá en el lago de fuego que arde con fuego y azufre. Y voy con los hechiceros. Hermanos, los hechiceros son los chamanes, los curanderos, los que se basan, hermanos, en la magia negra y en leer las cartas y en curar y etcétera, y hacer amarres y lo que sea, para poder engañar y estafar a la gente. Y hay muchos que están totalmente consagrados al diablo, hermanos, en el ocultismo. ¿Para qué? Para hacer males, para matar gente. Y eso está condenado. Dice aquí la lista, los hechiceros. Son aquellos, hermanos, como Simón el mago, que quería comprar el poder de Dios, el don de Dios con dinero. Son personas que se dedican a la magia negra, personas que se dedican al ocultismo, personas que van en contra de la palabra de Dios. Dice aquí, están condenados al lago de fuego. Y aquí ha habido personas que han sido de esos y se han convertido, hermanos, o que han buscado curanderos. Una vez una persona me quiso a mí hacer mal por medio de un hechicero. Y me aventaba limones en el prado de mi casa, limones exprimidos. Le dijo el curandero, échale limones exprimidos y se va a morir.
Y yo no sabía por qué estaban ahí los limones exprimidos, ni mi esposa, y los veíamos en el zacate, muchos limones exprimidos. Yo los recogí y los tiraba a la basura. Después esa persona que hacía eso vino a la iglesia y se convirtió a Cristo. Y luego dio testimonio. Yo era el que echaba esos limones, hermano, para que usted se muriera, porque yo no creía. Yo creí que usted le estaba haciendo daño a mi esposa. Yo creía que usted no era buena persona. Y fui a ver a esa persona y me dijo que le hiciera eso. Pero yo ya me arrepentí, yo ya creo en Jesucristo, dijo, gloria a Dios. Y entonces, hermanos, llegamos a la conclusión que se necesita más que limones exprimidos para tumbar a un pastor, hermanos. No es fácil, porque si alguien se agarra de Dios, cuidado, el Señor está con él. Y yo no le tengo miedo ni a los hechiceros, ni a nadie del mundo que quiera hacer daño, ni al abominable Jeffrey Dahmer. Dios nos protege hasta el final. Y saben, hermanos, esos hechiceros no debe haber en la sociedad. Quisiéramos que la ciudad no hubiera hechiceros de Tepic, y que Dios hiciera una limpia, que se convirtieran como aquellos que se convirtieron en Éfeso, que vendieron sus libros y dejaron sus artes mágicas. Y más de 50,000 piezas de plata los vendieron caros, los libros de magia, porque se convirtieron de todo corazón. Es como aquellos católicos que se convierten, ya entregan el crucifijo, el rosario y el cuadro de la Virgen de Guadalupe, y ya se convirtieron, dejan todo lo que hacían antes y cambian su vida por una vida mejor. Amén. Ahora vamos con la 7, los idólatras. No tengo mucho que decir, ustedes ya saben quiénes son. Los que besan los pies de una estatua. En Roma, la estatua de San Pedro es la estatua más besada de los pies. Tanto la besa gente que ya se le desgastaron los pies, de tanto que le besan los pies a la estatua. Ya los pies, ya el yeso se le fue acabando. No, de verdad le estoy hablando de tanta boca que la ha besado. Cuando la Biblia dice: no te harás imagen ni semejanza debajo de la tierra, ni en el cielo, ni abajo, ni debajo, ni en la tierra, no te vas a hacer nada de semejanza, porque yo soy tu Dios, fuerte y celoso, y no comparto la gloria con nadie. Los demás son ídolos, y los ídolos no tienen poder, porque nuestro Cristo Jesús no es de oro, no es de plata, no es de lata. Nuestro Señor Jesucristo es real. Nuestro Dios hizo los cielos y la tierra, y Él es real. Entonces, ¿para qué andar buscando ídolos que Él no aprobó? Está en la lista negra, los idólatras. Le voy a preguntar algo y contéstemelo sinceramente. ¿Cuántos de ustedes eran idólatras? De veras adoraban ídolos. Que a San Judas, que a San Antonio, que hasta el santo de los narcotraficantes ya hay, y de las prostitutas. San Zapato, San esto y San lo otro, San Cudo, todos los santos que haya, los adoraban y se hincaban y les lloraban y hacían y iban hasta allá para que les hicieran un milagro. Y si no lo hacían el milagro, ustedes lo mandaban, ponían al revés a San Judas para que se los hiciera. Y si no tenía novia, le clamaban a San Antonio para que tuviera novio. Y eso es lo que hacíamos antes, en la ignorancia, porque el diablo le puso una venda en los ojos, les tapó los ojos para que no le resplandeciera la luz de Cristo. Pero hay algo mejor, es la palabra de Dios. ¿Sabe usted por qué la gente es idólatra? Porque no lee la Biblia. Si leyera la Biblia, México ya hubiera cambiado y dejado la idolatría. Pero el diablo los tiene, pero así, bien cerrado. Y llega el 12 de diciembre y toda la gente de Tepic se va al pichón a adorar la estatua, que es de madera, que es de tela, que es de yeso y que es de metal. Prohibidísimo en la Biblia, abominación ante los ojos de Dios, y que está en la lista negra, que se va al infierno. Pareciera que no, pero aún en Apocalipsis dice, cuando ya viene la gran tribulación y está cayendo las estrellas y Dios está demostrando su ira sobre este mundo, aún dice, no se arrepintió la gente, ni se arrepintieron ni dejaron sus imágenes para darles gloria a las imágenes. O sea, la idolatría va a estar hasta el fin. Hasta el final va a haber idólatras. Gente que y no me refiero que usted sea idólatra nomás a un ídolo de metal, de yeso o de oro, sino que hay otra clase de ídolos que muchos cristianos tienen, que no son becerros de oro, como el pueblo de Israel lo adoró al becerro de oro que hizo Aarón, sino que puede ser un deporte que tú lo des todo por un equipo, por un deporte.
Que tú adores a las Águilas del América, que tú adores a las Chivas de Guadalajara. Es un deporte y puede tomar el lugar de Dios y olvidarte de Dios. Puede ser un hijo, puede ser un carro, puede ser una casa, puede ser algo que tú hagas que le quite el tiempo y el lugar a Dios. Ese es un ídolo. Y cuando pienso en los ídolos, pienso hasta en los zapatos y la ropa, que muchas de las veces son ídolos para nuestros jóvenes, hermanas y varones de la iglesia. Así que cuidado con la idolatría, hermanos, porque los ídolos son prohibidos en la palabra de Dios. Guardaos de los ídolos, dijo el apóstol Juan. Y finalizo. Tal vez no seas de los 7 pasados pecados, de los 7 adjetivos calificativos pasados, y digas: yo no soy, como dijo el fariseo, yo no soy injusto, ladrón, no soy adúltero, ni siquiera como ese idólatra, como ese publicano, como ese pecadorazo. Yo no soy como el Chapo Guzmán o como Jeffrey Dahmer. Yo no soy como el gran Saulo que mataba cristianos. Yo no soy como Gloria Trevi. Yo no soy como aquellos pecadorazos que van a ir al infierno. Pero qué tal mentiroso. Fíjense lo que les voy a preguntar. ¿Cuántos de aquí son mentirosos? ¿Quién dijo todos? No juzgue, hermano. ¿Puede haber alguien que no sea mentiroso? Hermanos, la misma Biblia dice aquí en Apocalipsis 22, déjeme leérselo porque es la palabra de Dios. En el versículo 22:15, mas los perros estarán afuera, hablando de los falsos obreros, los que mutilan el cuerpo. Los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, y los homicidas, los idólatras. Y luego aquí dice al final: y todo el que ama y hace mentira. El que ama y hace mentira, hermanos, aquel que le gusta echar mentiras, de tan bien que las echa, hasta se las cree. Él se las cree. Es tan mentiroso, hermanos, que le gusta echar mentiras y cree que todo mundo le va a creer cuando es mentiroso. Es el que echa mentiras, y el que no solo el que las echa, sino el que su misma vida es una mentira. Hay personas que su vida es una mentira. Creen que no los vamos a conocer, o creen que Dios no lo sabe, cuando la Biblia aquí dice que todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego. Estoy predicándole a usted y a todos los que van a escuchar este mensaje en todo México y en el mundo donde sea, porque queda grabado para que escuche la palabra de Dios. Todos aquellos que están en la lista negra de Dios, lo que tienen que hacer es arrepentirse de esos pecados y salir, porque aunque no está escrito tu nombre aquí, está escrito tu modo y tu conducta, tu modo de ser y tu conducta y lo que haces en tu vida. Aquí está Dios hablándonos y diciéndonos: pero todos los cobardes, todos los incrédulos, pero todos los abominables, todos los homicidas, todos los fornicarios, todos los hechiceros, todos los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego que arde con fuego y azufre, y que es la muerte segunda. Yo les he dicho aquí a personas que no son cristianos y que quiero concluir así, que han escuchado mucho los mensajes de año con año y mes tras mes y semana tras semana, y nunca han decidido hacerse cristianos. La Biblia dice que este tipo de personas que no se arrepintieron, este tipo de personas que eran los peores pecadores de la historia y de la sociedad, tendrán su parte, y no va a ser una parte de gozo. No es justo que ellos disfrutaron aquí y luego quieran disfrutar allá. Lo justo es que nosotros, los que nos abstuvimos del pecado, de esos males, vayamos a ser recompensados. Pero ellos, dice, tendrán su parte en el lago de fuego que arde con fuego y azufre. Y yo les dije a algunas personas el día de ayer: voy a traer un poquito, se me olvidó traerlo, de azufre, para que usted lo huela, porque a donde va usted va a oler a eso. ¿Sabe usted qué es el azufre? Sí, es un elemento de la tabla periódica de los elementos de la química. Es azufre. ¿Y sabe usted para qué sirve? Es combustible para el fuego.
Por eso dice que el horno arde con fuego y azufre, el lago arde con fuego y azufre. ¿Qué pasó con Sodoma y Gomorra? Fuego y azufre. El fuego era para encender y el azufre era para combustible, que se quemaran. Pero lo más terrible de este caso es que estos van a ser atormentados eternamente, hermanos, en el lago de fuego. O sea, no va a haber ya relojes ni tiempo, es por la eternidad, para siempre jamás estarán ahí. Así como los hijos de Dios estarán en el reino de los cielos y no va a haber lágrima, ni pecado, ni muerte, y gozando eternamente diciendo aleluya, aleluya, gloria a Dios. Los del infierno van a estar siendo atormentados eternamente y lamentando no haber creído en Cristo y desperdiciar las oportunidades y luego decir para siempre: me estoy quemando, necesito agua. Me quemo por la eternidad. Y hermanos, solo 5 segundos o 3 segundos bastarán que estés en el infierno para que tú te arrepientas de haber ido ahí. Pero así como hay un letrero, lo digo yo, a la entrada que dice prohibido entrar al infierno, de allá para acá hay otro letrero que dice prohibido salir. Ya caíste y ya no vas a salir de aquí. No, al infierno se puede entrar, pero no se puede salir. Y si a ti se te hace muy exagerado lo que está diciendo, no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo la palabra de Dios. Y no es ni el apóstol Juan, Jesucristo le reveló estas verdades para que se las dijéramos a ustedes. Y aquí está diciendo que a Dios no le agrada el pecado. Dios no lo va a llevar al cielo usted a fuerza. En el cielo, si es pecador, usted se sentiría muy mal, porque en el cielo no hay lo que a usted le gusta. Como un puerco se siente mal sacado del lodo y puesto perfumado en una jaula. Su naturaleza es irse al lodo. Eso es lo que le gusta. Por eso cuando nos hacemos cristianos, nos hace corderitos el Señor, nos transforma nuestra naturaleza y nos hace mansitos, nos hace agradables, humildes ante Él, porque de esos es el reino de los cielos. Gloria a Dios. Yo te invito en esta hora a que recapacites y reflexiones sobre lo que te he dicho. Mira, aquí está la palabra y la invitación. Dios lo que quiere es darte una vida nueva. Con una mano cierra tu pasado y te perdona, y con la otra te abre un futuro y una vida nueva de oportunidades para bendiciones de Él. Él te perdona todo, de modo que el que está en Cristo nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron, todo es nuevo para ti. Esta es la invitación para ti. Si tú crees que estás en una situación de pecado, arrepiéntete, aun cuando ya eres cristiano. Yo no voy a decir nombres, tampoco voy a decir Dios me dijo que aquí hay un adúltero, pase. No voy a exhibir, yo no los voy a exhibir. Yo lo que voy a hacer es invitarte a que tú personalmente, y deja de pensar en los demás, no te importa el que dirán. Tú, ¿cómo estás? ¿Estás en la lista negra? No, es que yo no soy idólatra, no soy un asesino. Pero ¿qué tal un mentiroso o una mentirosa que dices una cosa y no la haces? Que prometes servirle y obedecerle y no lo haces. Mentiroso es aquel que dice, que no dice la verdad, y que antes se engaña a sí mismo, porque una mentira te lleva a otra, te lleva a otra y te lleva a otra, y de esos hay muchos. Habemos muchos que tenemos que arrepentirnos. Y saben, esta es la necesidad. A todo aquel que es incrédulo en esta hora, el Señor lo llama a creer lo que está escrito aquí, no lo que diga la gente. Porque hay mucha gente que dice Dios es amor, no va a mandar a nadie al infierno. El infierno no existe, dicen. Eso es lo que quisiera la gente para no ir allá. Pero la Biblia dice que hay un lago de fuego que arde. Capítulo 19, 20, 21, 22 repite mucho: lago de fuego, lago de fuego, lago de fuego. Y luego dice que arde con fuego y azufre. Y luego dice Apocalipsis 20, 15: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego. Y Jesús dijo: allí será el lloro y el crujir de dientes. Qué triste que la gente muera y muera sin Cristo, porque para nosotros la muerte no es el final, no es un punto final, es una coma. Para luego, dice, está establecido que los hombres mueran una vez y después el juicio y luego el reino de los cielos a los que creímos en Él. Entonces te invito en esta hora a recapacitar y aceptar a Cristo como tu Salvador. ¿Cuántos quisieran hacerlo?
de los que hoy vienen a visitarnos, entendimos que Dios nos está llamando a salir de esa lista. Esta es una lista especial. Y hay muchas listas, como en el Antiguo Testamento se las leí, Proverbios, en 1 Corintios se las leí, en 1 Timoteo 3 también dice lista. Y son listas que son bíblicas, hermanos, y que están ahí para advertirnos. Dice que en los postreros días, o sea, en el año 2023, vamos a decirlo así, vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios. Te está escribiendo a ti. Blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles y aborrecedores de lo bueno. Te está escribiendo a ti. Traidores, intempetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Todos estos adjetivos calificativos son para escribir la sociedad actual. Y está profetizando el apóstol lo que iba a pasar ahora, en estos días. Y de esa gente es la que hay hoy. Y necesitamos arrebatarlos del infierno. ¿Hay alguien aquí que quiera ser arrebatado del infierno? ¿Quiere una mano? La mano de Dios está extendida, el brazo está extendido para levantar al peor, al más pecador. ¿Habrá alguien aquí? Quizá alguien diga: no, es que yo no quiero que todos sepan que yo soy el peor. No es el peor. Hay alguien peor, hay alguien más pecador que tú. Pero tú necesitas a Cristo como lo necesita aquel. ¿Habrá alguien aquí que necesite a Cristo? Le dejo lugar al Espíritu Santo en su corazón y la fe al oír la palabra. ¿Tiene fe en lo que oí, en lo que oyó? Dios le está llamando a dejar la puerta ancha, el camino ancho que lleva a la perdición, y a ingresar al camino angosto que lleva a la vida eterna. ¿Quisiera usted creer? ¿Quisiera usted cambiar de camino? No hay muchos caminos que lleven al cielo. Jesús dijo: yo soy el único camino, la verdad y la vida. Vamos, lo invito a que se ponga de pie y diga: yo hermano, y pase. El Señor aquí le está, porque también hablamos de los cobardes, los que tienen miedo de hacer lo que deben hacer. Eso es un cobarde, tener miedo de hacer lo que debe hacer y no hacerlo. Vamos, sea valiente, diga: yo quiero un Cristo, yo quiero a Cristo, yo quiero a Cristo, yo quiero salvarme, yo quiero dejar esa lista, yo quiero que mi nombre no aparezca ahí en esa lista, quiero que mi nombre aparezca en el libro de la vida del Cordero. Vamos a orar. Aquí viene un hermano que está pasando, que necesita la gracia y la misericordia de Dios, el perdón de Dios, y cada día debemos arrepentirnos y estar preparados para la venida de Jesús. Cierra tus ojos, inclina tu cabeza y dile: Señor, yo me arrepiento delante de ti y reconozco que estoy perdido sin ti. Yo quiero creer en ti porque en ti no hay ninguna condenación. No quiero dejar esto antes de morir o al morir. Quiero arreglar mi vida espiritual hoy. Por eso, ayúdame, Señor, a creer. Ayúdame mi incredulidad. Ayúdame a no ser cobarde, a dejar todo lo que te desagrada y a vivir para ti a partir de este momento. Bendice, Señor, a nuestros amigos y hermanos que vinieron a visitarnos hoy. Que se lleven la palabra. Sí, es palabra dura, es tu palabra, Señor, pero es una advertencia en Apocalipsis 21:8 de que tú no amas el pecado, que tú estás enojado con los pecadores, que tu ira es legítima porque nos amas y no quieres vernos en el infierno, y te molesta que vayamos rumbo allá o que el hombre vaya rumbo allá. Y hoy aquí está Cristo. Ayúdanos a tomar en serio la salvación. Los que ya somos cristianos, Señor, al no caer en esta lista siendo mentirosos, siendo cobardes, ayúdanos a demostrar que de verdad hemos sido salvos en Cristo Jesús. En el nombre de Él oramos y para Él. Y te agradezco tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Pasaron dos hermanos. ¿Estarán ustedes en la lista negra de Dios? ¿Estarán?